Señor. Y te pedimos, por favor, dulce Espíritu Santo, que nos enseñes hoy un regalo más a través de tu palabra, Señor. Que hoy aprendamos un poquito más de lo que tú hiciste, Señor, en ese monte Calvario. Señor, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salúdese un momentito, dígale que Cristo le ama y viene pronto. Dé la bienvenida, dígale bienvenido y bienvenida, dígale. Aleluya. Bueno. Recuerde la programación. Mañana lunes, primero Dios, usted se mete Ebenecer por Facebook, Ebenecer Medellín. Ahí estamos nosotros a las 7 de la noche. Tenemos el discipulado y usted puede mandar sus peticiones desde ahora para orar y estudiamos la palabra un rato. Martes a las 6:45 aquí, discipulado presencial entre todos los hermanos, estudiamos la palabra. Miércoles culto, jueves hay intercesión, ¿cierto, Giovanni? Jueves intercesión, 6 de la tarde aquí, y sábado y domingo culto. Listo. Ahora sí vamos. ¿Qué vamos a ver hoy? La lanza en su costado. Pero para eso vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ¿qué? Sino que Cristo vive en mí. Pero vamos a leer la Kadosh, vamos a ver cuál le gusta más a usted. Cuando el Mashiach fue ejecutado en la estaca como un criminal, yo también lo fui. Así que mi soberbio ego ya no vive. ¿Está tremenda, sí o no? Pero el Mashiach, el manso y el humilde, ¿qué? Vive en mí. La NTV dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Ahora, ¿cuál le gusta más de esas tres? La K2 creo que es la más tremenda. Ahora, ¿por qué? Porque usted sabe todo lo que hizo el Señor Jesucristo para salvarnos, que no fue fácil, hermanos amados. Y usted sabe, por ejemplo, que Él antes de ir a la cruz del Calvario, ¿dónde tuvo que ir? ¿Lo recuerda? Al monte del Getsemaní. O sea, el Señor Jesucristo, su sacrificio, hermano, fue realizado en la cruz del Calvario, pero ya en el Getsemaní empezaron a suceder cosas con Él bien, pero bien tremendas. Hasta usted lo ha leído, hasta sudar grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y usted lo sabe, el sufrimiento, Él mismo lo dijo antes de entrar a ese terreno: mi alma está angustiada hasta la muerte, ¿sí o no? Entonces era tremendo lo que iba a pasar allí, y por eso ve que empezó a decir: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué decía él eso? Porque recuerde que lo hemos estudiado también, que él no podía, en el Getsemaní lo querían matar, pero entonces él suplicó al Padre que lo salvara de morir en el Getsemaní. ¿Por qué? Porque realmente la salvación nuestra no estaba en el Getsemaní, sino en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque las maldiciones estaban en la cruz del Calvario. Entonces por eso él tenía que ir allá para morir por nosotros. Entonces cuando él le dice al Padre: Padre, pasa de mí esta copa, lo que le está diciendo es: no permitas que yo muera aquí en el Getsemaní, sino que yo vaya y muera allá en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque si yo muero allá, les voy a quitar todo lo que está en contra de ellos. ¿Amén o no amén? Y fue oído, dice Hebreos capítulo 5, aquí lo tengo, dice Hebreos capítulo 5 verso 7: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y cuando usted lee que fue oído a causa de su temor reverente, lo que está diciendo es que él en el Getsemaní hasta lloró y sudó y todo lo que usted ha leído, pero lo que le quiere decir allí es que el Padre escuchó su clamor, lo libró de morir allí, pero para que fuera a morir en la cruz del Calvario. ¿Amén o no amén? ¿Vamos bien hasta allí, sí o no?
Entonces por eso es que dice que fue en la cruz del Calvario que Él expuso públicamente a nuestros enemigos y que allí anuló el acta de los decretos que nos eran contrarios o que nos acusaban a usted y a mí. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, lo tremendo es lo siguiente, resulta que vemos a Jesús, hermano, yendo a la cruz por nosotros, pero es como para preguntarnos, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que Jesús fue a la cruz por nosotros? Exactamente, nosotros lo que contestamos es que la única respuesta es que Él fue a la cruz por amor a nosotros. Pero entonces viene otra pregunta, ¿cuáles fueron los motivos o qué hizo realmente el Señor Jesucristo allí en la cruz por nosotros? O sea, ¿por qué Él no simplemente le dijo al Padre, mira Padre, perdonémoslo si se acabó? Pero tenía que ir a la cruz del Calvario porque había una cantidad de cosas que eran contra nosotros. Entonces hay motivos por las cuales Él fue a la cruz del Calvario. Y vamos a ver rapidito unos cuantos motivos. Por ejemplo, primero dice que fue a la cruz por el mal del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte y el pecado habían afectado tanto a la tierra que entonces tuvo que decir en Romanos 5, el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, y así en Adán todos pecamos y morimos. Entonces, ¿qué vino a hacer él en la cruz del Calvario? A quitarnos el pecado y la muerte del primer Adán. ¿Amén o no amén? Pero dígame un amén bien fuerte. Eso. Lo segundo, fue a la cruz, dice, porque el Señor nos vio esclavos de Satanás. Entonces por eso dice el apóstol Pablo que el Señor Jesús nos rescató del reino de las tinieblas a su luz admirable. Entonces cuando yo miro al menos esos dos, yo digo, eso es más que suficiente para mí. O sea, que Él haya quitado el pecado de Adán y la muerte de Adán sobre mi vida y que me haya rescatado de tinieblas a su luz admirable, ya con eso es más que suficiente para todos nosotros, ¿sí o no? Pero Él sigue, Él no solo se queda allí, sino que sigue y dice que fue a la cruz porque estábamos separados de Dios. Y que por eso que dice Romanos 3, por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces usted y yo un día estábamos en la escuela del Padre, le fallamos al Padre y nos sacaron de allí. Y por eso tuvo que venir Jesucristo a rescatarnos de nuevo. Entonces, ¿a qué fue Jesús a la cruz? A quitarnos la muerte y el pecado del primer Adán. Nos vino a sacar de tinieblas a luz. Y ahora dice que nos vino a rescatar o porque estábamos separados de Dios. Entonces nos vino a acercar a Dios. Amén o no amén. Pero fíjense que Él no se detiene allí, sino que sigue y dice que fue a la cruz porque estábamos condenados por la ley. Y por eso dice Gálatas capítulo 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Precisamente yendo a la cruz del Calvario. Ahora, aclaro, Él no clavó en la cruz la ley, sino que clavó la acusación. Entonces, así nos dio vida sin acusación de ninguna clase. No clavó la ley porque la Biblia dice que la ley es santa y convierte el alma. Entonces hay gente que dice, no, yo no leo el Antiguo Testamento porque eso es pura ley. La ley es santa, la ley te presenta a Jesucristo. La ley lo que hace es decirte, mira en qué estás fallando y te presenta al bendito Señor Jesucristo. Amén o no amén. Entonces también fue a la cruz porque dice que estábamos infestados o llenos de pecado. ¿Usted se acuerda cuando estaba usted... ¿Usted se acuerda cuando usted estaba sin Cristo? ¿Cómo estaba? Estaba infestado. ¿Qué pasó? Ahí, déjenmela ahí. Estamos infestados de pecado. Mire, se lo pongo de esta manera. ¿Cuántos han quedado así que comen, que usted dice, sí, y todavía le ofrecen un poquito más y usted dice, no me cabe ni un arroz parado? ¿A cuánto les ha pasado? Así, pues así estábamos usted y yo antes de conocer al Señor. Pero dice Romanos, donde abundó el pecado, ¿qué? Sobreabundó la gracia, hermano. Entonces mire lo hermoso del Señor. Fue a la cruz para que en lugar de pecado usted y yo tuviéramos la gracia bendita del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Y fue a la cruz del Calvario porque dice que desconocíamos la dimensión de su amor. Usted y yo no sabíamos cuánto nos amaba el Señor. Y por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Dio lo que más amaba. Entonces, óigame bien, si el Padre lo que más amaba era a su Hijo, ahora lo da por amor a nosotros. Entonces, ¿de qué tamaño es el amor de Dios para nosotros? No se puede medir. Y también entonces fue a la cruz porque estábamos perdidos, lejos de la casa del Padre, y dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en la cruz del Calvario nos miró, nos compró y nos salvó. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces ahora sí. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces veamos hoy día, ¿cuál quiere que veamos de todas esas? ¿Por qué murió Jesús en la cruz? ¿Por qué murió Jesús? Sí, ya sabemos que por amor, ya lo dijimos desde el principio. Pero sí, bueno, ¿qué sucedió pues en la cruz del Calvario? Analicemos, mire, veamos primero que dice, te me adelantaste. No, esta. Primera de Corintios 15. Leamos, ¿cómo dice? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero leamos la NTV. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán. Oiga, todos los que pertenecen a Cristo, ¿cuántos pertenecemos a Cristo? Dice, recibirán vida nueva. Entonces, ¿para qué fue Jesús a la cruz del Calvario? Para darnos vida nueva. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Oiga bien, estábamos muertos aunque vivíamos. Éramos muertos vivientes, zombies, éramos con vida psique, pero no teníamos vida zoe. ¿Sí lo mira conmigo? Lo tremendo es que para darnos nueva vida tuvo que dar algo o mucho a cambio de nosotros. O sea, para nosotros dejar de ser esclavos de Satanás, alejados de Dios, condenados de la ley y llenos de pecado, por esas 4 cosas Jesús tuvo que pagar un precio. ¿Y cuál fue el precio? Su preciosa sangre. Pero ya libres de Satanás, cercanos a Dios, libres de la ley y perdonados de pecados, debían venir las otras 2 cosas. ¿Cuáles eran las otras 2 cosas? Conocer su gran amor, porque no sabíamos nada de ese amor. Y segundo, como estábamos perdidos, que nos busque y nos encuentre. Pero para que volviéramos a la casa del Padre, o sea, para que usted y yo podamos volver a estar con el Padre Dios, dice la Biblia que sin paz y sin santidad, ¿qué? Nadie verá o nadie estará con el Padre Dios. Entonces, cuando habla de paz y santidad, hay un ser que nos da esas 2 cosas. O sea, Jesucristo nos dio la salvación, pero el Espíritu Santo nos da la paz y nos da la santidad. Y por eso es que Juan capítulo 7 dice: el que tenga sed venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice esto, dijo del Espíritu Santo que habían de recibir para los que habían de ser salvos. ¿Para qué recibimos usted y yo el Espíritu Santo? Para tener paz y para que nos santifique. ¿Cuántos necesitamos ser santificados aquí? ¿Cuántos necesitamos el agua del Espíritu Santo? Entonces ya estamos hablando de 2 cosas. ¿De cuáles? El agua y la sangre. Entonces el agua y la sangre debían salir del cuerpo para liberarnos de Satanás, acercarnos a Dios, liberarnos de la acusación de la ley, perdonar nuestros pecados, darnos a conocer su amor, hasta santificarnos. Todo eso y más en el agua y en la sangre. Dígale que está a la par, agua y sangre. Dígale, necesitamos el agua y la sangre. Ahora, ¿cuándo fue eso? Entonces ahí miramos esto. En Juan 19, ¿es esa? Sí. ¿Es esa? Bueno, sí. En Juan 19, me parece que esa no es. Bueno, dejémosla así. Cuando usted mira Juan capítulo 19, mire hermano, lo que vamos a ver ahora no lo dice ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Solo lo dice Juan.
La pregunta es ¿por qué cree usted que solo lo dice Juan? Porque de los 4 evangelios, Juan fue el único que estuvo al pie de la cruz del Calvario. O sea, él vio todo lo que vamos a ver ahora. El único que lo vio y lo pudo escribir es el apóstol Juan. Pero no es casualidad que al apóstol Juan se le llama el discípulo ¿de qué? El discípulo del amor. Entonces como que Jesús permitió que solo estuviera alrededor de él y viera lo que vamos a ver, el que lo amaba. Entonces lo que quiere decir es que Dios tiene grandes cosas, pero solo para los que le aman. Amén o no amén. ¿Cuántos aman al Señor? O al discípulo al que Jesús le confió sus más grandes momentos, hermano. Mire, usted analiza y Jesús tenía 12 discípulos, pero no a los 12 les daba lo mismo. No a los 12 les mostraba las mismas cosas. Había 8 hermanos amados que le llamaba los apóstoles de la fe. Había 3 que los llamaba los apóstoles de la esperanza. Pero había solo uno entre todos los 12 que le llamaba el apóstol del amor. Y por eso entre los apóstoles de la fe estaba Tomás, que si no veía no creía. Esos hacían milagros y todo eso, amén. Los otros 3 que eran Pedro, Jacobo y Juan, a eso les mostraba cosas tremendas por la esperanza que ellos veían de lo que veían secretos de Jesús. Pero solo a uno le permitió que estuviera al lado de la cruz, porque a él le iba a mostrar cosas hermosas. Entonces Dios tiene cosas hermosas. Por eso dice que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios te ha preparado, pero solo para los que le aman, o para los que son Juanes, o para los que son, hermano, más íntimos con el Señor. Entonces entre usted más busque la intimidad con el Señor, más te van a mostrar cosas. ¿Cuántos dicen amén? No se quede en la orilla. Acuérdese que el Señor Jesucristo a la multitud les predicaba salvación, pero a sus discípulos les decía: vamos, boguen mar adentro. Y mar adentro era que les hacía coger los pescados más grandes. Los remas más grandes están bogando mar adentro. ¿Qué quiere decir eso? Entre más te metas con la palabra, más remas, hermano, vas a tener. ¿Cuántos dicen amén? Entonces oiga bien, fue el único, hermano, de los 12, fue el único, hermano, que en Juan 13 dejaba recostar en su pecho a que le escuchara los latidos de su amor. El único. Entonces, hermano, si usted es íntimo con el Señor, va a escuchar su amor, va a escuchar cuánto le ama. Fue el único de los 12 que le dijo, cuando Pedro le preguntó quién es el que lo va a entregar, hermano, fue el único que Jesús le dijo: al que yo le dé el bocado, ese es. Entonces, hermano, a los íntimos o a los que aman al Señor, el mismo Señor Jesús les va a mostrar quién va a ser el anticristo. En estos días vi un video de una señora, yo no sé si usted ha visto ese video, no sé si es verdad, pero me lo va a decir, hermano, y usted me ayudará. Hay un video de una señora ya como de 60 años, algo así, y ella empieza a hablar y dice que trabajó en la casa de un hombre millonario y toda la cuestión, y dice que desde que entró a trabajar a esa casa había un niño, pero dice ella que ese niño hacía unas cosas tan perversas que ella no podía hablar de esas cosas. Pero que ella le dijo a la señora que cuidaba a ese niño, le dijo: ¿él es el anticristo? Y que la señora le dijo: no, no es el anticristo, pero él es el que va a mostrar el número de la bestia. Por ahí más o menos. Ya está anciana. ¿Quién cree ustedes que es? ¿No lo saben? Ella decía, se llama Elon Musk. No sé. ¿Eh? ¿Qué? ¿Petro? ¿Cuál Petro? Respete al señor presidente. Pero óigame bien, se los dejo así en el aire. Yo no sé, le dejo esa tarea a Diego, que Diego es el que me investiga esas cosas. Usted sabe que Diego es el científico loco y todo. Pero oiga, es que hay cosas bien tremendas que se están moviendo en este momento en el planeta. Hay cosas bien cardíacas que Dios se los va a mostrar, pero solo a los que son sus íntimos. Y por eso Juan era especial.
Y por eso a Juan fue el único, lo dejaba recostar en el pecho. Fue el único que le dijo, ese va a ser el anticristo. Judas, pues en figura, fue el único que le dijo a Pedro, Pedro, y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los que van a quedar para el arrebatamiento son los que aman y esperan la venida del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces analice que Juan era el único que dice que estaba al pie de la cruz, ningún otro. Y desde allí miraba todo lo que sucedía con el amado Jesucristo. ¿Se imagina eso? Desde allí vio, por ejemplo, cómo escribían Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y seguro Juan dijo, bueno, eso es verdad. Y no solo rey de los judíos, él es rey de todo el universo. Amén o no amén. Y desde allí, hermano, vio cómo dice que se jugaban sus ropas los soldados, porque era el botín de ellos, hermano. Yo me imagino a Juan con ganas de arrebatarle al menos la túnica, que era costura de una sola costura. Yo creo que Juan estaba, es que lo que le quiero decir esta mañana es que analice cómo se sentiría Juan viendo que se están jugando las vestiduras del que él amaba. Yo creo que eso no fue fácil. Y desde allí también le encargó a su mamá, mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Y me imagino que Juan dijo, sí, Señor, la cuidaré. Y se lo prometió Juan al Señor Jesucristo. Pero entre todo eso se va poniendo peor la cuestión, porque dice de que cuando Jesús dijo, tengo sed. ¿Ustedes no se imaginan a Juan de pronto llevándole un poquito de agua? Pero no se imagina usted, hermano, que de pronto unos soldados, a saber si empujaron a Juan, a saber dónde cayó el pobre Juan, porque era un jovencito, y ve cómo en lugar de agua le dan vinagre. Tuvo que haber sido bravo eso. Y se pone más tremendo porque cuando dijo consumado es, inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Hermano, mire, analice. Dice la Biblia que Juan se recostaba en el pecho del Señor Jesucristo. Ahora ve que su Señor, su amado, muere e inclina su cabeza. ¿No cree usted que Juan quería, hermano, de pronto coger la cabeza de Jesús y recostarla en él, así como él se recostaba en él? Seguro Juan quería hacer eso con su Señor, hermano. Amén, un amén. O imagínese usted qué habría hecho usted al pie de la cruz. Pero viene lo más tremendo para Juan, porque desde allí vio cómo los soldados tomaban, saber si una almadana o un garrote, y vio cómo Juan lo vio cómo los soldados tomaban algo, no sé qué sería, y vio cómo se acercaron al primer ladrón y ¡pau! Le quebraron las piernas. ¿Usted se imagina a Juan? Jesús estaba en el medio. Lo normal era que quebraran las piernas a siguieran ¿con quién? Con Jesús. Pero increíblemente la profecía se tendría que cumplir, que dice no quebrará un hueso suyo. Entonces el soldado quiebra las piernas de inmediatamente. Pero usted se imagina cómo sufriría Juan, el discípulo del amor. Ver cómo esos soldados, hermano, le quiebran las piernas a y cuando empiezan a caminar, ¿qué diría Juan? Ay, mi Señor, otro sufrimiento más. Pero ve cuando se van para donde el otro, ahí dijo Juan, gracias a Dios que se las, que se las quiebran a dijo Juan. Ese se lo merece. Y llega y ¡pau! Ve, hermano, mire, y le quebraron las piernas al otro. ¿Cómo estaba el corazón de Juan de agitado? Y de pronto ve que ellos van y se acercan a Jesús a quebrarle las piernas. ¿Se imagina Juan? Pero qué suspiro tuvo que haber dado Juan, hermano. Cuando dice la Biblia y él escribe, dice, no le quebraron sus piernas, se detuvieron. Descansó Juan de eso. Yo creo que, ¿cómo estaría Juan? Era un muchacho, amén, tenía fuerzas, amén. Pero yo me imagino que el corazón de Juan estaba a millón, hermano. ¿Sí o no? Pero de pronto, ¿qué ve Juan? Ve como un soldado ya no le quiebra las piernas, sino que ve que un soldado toma una lanza. Imagínese a Juan
Ve como un soldado toma una lanza y se acerca al Señor. ¿Se imagina a Juan queriéndole quitar la lanza a ese soldado? Y ¡pau! Ve cómo le atraviesa el corazón que él tanto amaba. Le atraviesa el corazón que él tanto escuchaba. Le atraviesa el corazón que donde él se dormía. ¿Cómo cree usted? ¿Sabe qué creo yo? Que el corazón de Juan se le quiso salir. Brincó Juan del susto al ver cómo le atravesaban el corazón al que él tanto amaba. Y el soldado, ¿usted qué cree que pasó con ese soldado? ¿Sabe qué creo yo con ese soldado? Que así como ese soldado atravesó el corazón de Jesús, a través de esa lanza, alguna gota de sangre tuvo que haber atravesado el corazón de ese soldado. Entonces él atravesando, y el atravesado lo atravesó a él para salvarlo. Y por eso es que dice, hermano, que muchos regresaban a su casa golpeándose el pecho. Entre los soldados estaba ese hombre. Yo digo que ese hombre tuvo que haberse arrepentido, porque nadie puede atravesar el corazón más santo del mundo y quedar igual. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no hay como tocar el corazón del Señor. Todo aquel que toca a Jesús es cambiado en otra persona. Y todo aquel que Jesús toca también lo cambia y lo libera. ¿Sí está viendo usted esto, hermano? Y lo hermoso, pero lo hermoso para nosotros es que dice que de ese tierno corazón que salió agua y sangre. O sea, salió de él lo que nos iba a liberar de Satanás, lo que nos iba a acercar a Dios, lo que nos iba a liberar de la acusación de la ley y lo que nos iba a perdonar nuestros pecados. De su costado salió lo que nos iba a dar a conocer su gran amor, y salió de él lo que ahora todavía nos está santificando. Entonces se da cuenta que no solo fue una lanza atravesada, sino que algo inmenso pasó. Hermano, perdóneme, le pregunto, ¿no le parece hermosa su crucifixión? Es verdad, fue dolorosa, pero también perdonadora y salvadora. Y por eso es que dice, parafraseado, que si los enemigos hubieran sabido, oiga, que si los enemigos hubieran sabido lo que iba a suceder en esa cruz, hermano, que nos iban a perdonar, salvar, restaurar y santificar, dice la Biblia, no lo hubieran crucificado. ¿Usted qué dice? Hermano, ser cristiano no es cualquier cosa. Ser cristiano es tener al más santo de los santos, al más hermoso de los hombres, al más maravilloso, al más majestuoso, al único, al que es 3 veces santo, al que la Biblia dice, al que tiene todo poder, al que es digno de la gloria, y solo a Él, solo a Él, solo a Él adoraré, alabaré y glorificaré. Entonces por eso, allí estábamos nosotros, hermanos, recibiendo las bendiciones de su crucifixión y su resurrección. Por eso la Santa Cena es tan importante, porque ahí está, ese es su cuerpo y es su sangre bendita. Pero hermano, lo que le quiero decir hoy es la importancia para Juan de ese momento. ¿Por qué? Porque mire, fue el único, ya le dije que fue el único, ¿sí o no? Ahora imagínenselo que llega a la casa. Ya pasó la crucifixión, porque los otros no están, se volaron. Entonces Juan ve todo eso. Y solo imagínenselo llegando a la casa. Imagínenselo, hermano, reuniéndose con todos, menos con Judas, porque ya se había ahorcado, ya se había quitado la vida. Está rodeado de sus discípulos. Y Pedro el arrepentido también está allí. Y empieza Juan a narrar todo eso. Oiga, aquí está lo hermoso de lo que es la Santa Cena. Empieza Juan a narrar, a escribir. Yo me imagino que escribía, pero también narraba. Les iba contando a los que estaban allí. Iba narrando y escribiendo, y seguro llorando. Entonces contó, llorando contó. Y fíjese, muchacho, le pusieron encima un letrero que dice Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y lloraba Juan contando eso y escribiendo. De pronto lloró más y dijo, se jugaron sus ropas, desventurados. Bueno, Juan no dijo desventurado, lo digo yo.
Pero Juan, hermano, enojado de pronto, mira, se jugaron las ropas del Señor y escribe llorando, me encargó a María, amén, aquí está María, 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 y se fue, no mentira. Escribe llorando, pidió agua y le dieron vinagre y todos asombrados, ¿cómo así? Porque ninguno había estado. Y escribe llorando, dijo, consumado es, y acabó de, yo vi morir el amor nuestro. Y seguro los discípulos también lloraban con él y todo eso. Pero es que lo impresionante es de quién lo estaba contando. Y Juan sigue escribiendo, hermano, fíjese muchacho, que vi cuando le iban a quebrar las piernas, pero gloria a Dios, gracias a Dios, no se las quebraron. Pero cuando escribe o cuando empieza a contar Juan, que dice, un soldado tomó la lanza y se acercó al Señor y le atravesó su corazón. Cuando Juan escribe y cuenta eso, si usted analiza, Juan hace una pausa. Hace una pausa, seguro ¿sabe cómo me imagino yo? Que cuando él dice y una lanza atravesó su corazón, yo me imagino es que Juan paró allí, dejó de contar eso, se levantó y con lágrimas en los ojos los empezó a mirar asombrados. Y ellos, pero ¿qué pasó, Juan? ¿Qué pasó en ese momento? Y Juan empieza a decir, no, es que esto es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque Juan no hizo ninguna pausa cuando empezó a decir, mire, él dijo tengo sed, pero él no hizo pausa. Cuando dijo consumado es, no hizo ninguna pausa. Pero cuando él dice que le atravesaron su corazón, Juan hizo una pausa. Amén. Pero hace la pausa cuando le atraviesan el corazón para escribir lo siguiente: y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Pero la pregunta es, ¿creer en qué? ¿Ah? Dígame. Sí, pero como quien dice, mire, como quien dice, es verdad, fue doloroso para mí verlo ser humillado, fue doloroso verlo pedir agua y que le dan todo eso, verlo doloroso y angustiado, pero cuando lo atraviesan, dice el apóstol Juan, cuando lo atraviesan, que yo veo que sale agua y sangre, ahí está un misterio muy hermoso. De pronto dice Juan, de pronto no más grande que el consumado es, pero cuando yo lo veo que dice que le sale agua y sangre, entonces dice Juan, es para que ustedes también crean. Pero la pregunta es, ¿para creer en qué? Para que creamos en las cosas que salieron de su costado. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, cuando Juan vio lo que salió del costado de Jesús, él se asombró. ¿Por qué se asombró? Por lo que salió. Y por eso, hermano, contándolo, hizo la pausa para decirle, de su costado, mire, salieron las más grandes y ricas bendiciones para todos nosotros. Y por eso lo contaba y lo escribía con lágrimas, para que usted y yo creamos que lo que pasó en la cruz del Calvario fue algo hermoso. Porque mire, se puede explicar esto médicamente. Yo voy a decir el nombre y alguien me dirá, no, pastor, así no se dice y todo eso. Pero médicamente le llaman shock hipovolémico. Sí, mira, aquí me acaba de confirmar la doctora Melli. ¿Cierto, Melli? La galena. Los médicos dicen que lo que pasó fue un shock hipovolémico, que por su posición en la cruz le impedía respirar bien, haciendo una acumulación de líquidos en sus pulmones, que lo llevó a un derrame pleural que lleva su sangre y agua al corazón, y que apenas le clavan la lanza salen de esos dos líquidos, hermanos, salen corriendo esos dos líquidos de su corazón. Eso lo llaman médicamente shock hipovolémico, según la melliza. Pero ¿qué pasó? Oiga, pero usted y yo sabemos que pasó algo
más que un shock hipovolémico. Usted y yo sabemos que esto va más allá de lo científico y va más allá de lo médico. Porque cuando dicen ellos que cuando le metieron la lanza salió disparado, bajando por su cuerpo agua y sangre. Pero ¿por qué bajando o disparado de su cuerpo agua y sangre? Porque usted y yo hemos estudiado que en Mateo capítulo 27, cuando Jesús muere, dice que hay un gran terremoto, las piedras se parten. ¿Recuerda eso? Y usted sabe que la Biblia dice en Levítico que cuando el cordero moría tenían que coger sangre y llevarla al tabernáculo y rociar 7 veces en el atrio, 7 veces en el lugar santo, 7 veces en el lugar santísimo, incluyendo el arca del pacto, para que pudiera haber perdón. Y usted sabe que en el año yo no sé cuánto se robaron todas las cosas del templo menos el arca del pacto, porque Dios la escondió. Y dicen los científicos, unos científicos que pusieron a buscar el arca, dicen que el arca está debajo de donde murió el Señor Jesucristo. Entonces que cuando hubo el terremoto, que las piedras se partieron, el agua y la sangre que salió empezó a bajar por su cuerpo, a bajar por el madero, la cruz, se metió dentro de las piedras y cayó en el arca del pacto, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces cuando le metieron en la lanza, lo que estaban haciendo era haciendo que Él nos viniera a dar perdón y reconciliación. ¿Sí lo está viendo conmigo? Y por eso Juan se asombró, porque Juan estaba viendo algo más allá de un lanceamiento. No lanzamiento, lanceamiento. Juan estaba viendo el misterio de nuestra reconciliación. ¿Sí lo está viendo conmigo? Y por eso es que para que se cumpliera lo que dice Colosenses 1:20, dice que con Jesús reconciliaba a Dios todas las cosas del cielo con la tierra, haciendo la paz mediante la sangre. Pero mire cómo dice, mediante la sangre de la cruz. ¿Sí lo está viendo conmigo? ¿Amén o no amén? Usted está muy callado hoy. ¿Por qué está tan callado? Pero sí lo está viendo conmigo. Mediante la sangre de Él, pero que bajó por la cruz. Y bajó por la cruz para darnos salvación. Porque con su sangre nos daba redención y con su agua nos daba santificación. Oiga, porque Él estaba lleno del Espíritu Santo, figura del agua. Su sangre nos compra y el agua nos da vida. Así fue su muerte. Por eso es tan importante la Santa Cena. ¿Por qué? Porque en su muerte por un lado quitaba nuestros pecados, su sangre, pero con el otro, como iba mezclado con agua de su cuerpo, en ese lado nos daba vida para santidad. Entonces cuando usted tome ahora la Santa Cena, usted no está tomando cualquier cosa. Con uno te perdonan los pecados y con el otro te santifican. ¿Amén o no amén? Y entonces mezcladas las dos cosas, diría Zacarías, profeta. Hermano, es que hace Zacarías. Mire lo que vio Zacarías. Mire lo que vio Zacarías. Hermano, ¿usted se acuerda que David vio el sacrificio de Jesús? Porque David escribe, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Toros me han rodeado y todo eso. Pero si a David no le pasó eso, le pasó a Jesús en la cruz del Calvario. Entonces a David le mostraron el sacrificio de Jesús. Job vio el holocausto de Cristo porque dijo, yo sé que mi Redentor vive y de las cenizas se levantará. Amén. Pero mire lo que ve Zacarías, mire lo que ve Zacarías. En aquel tiempo, Monte Calvario, habrá un manantial abierto su costado. Oiga, para la casa de David, Israel, y para los habitantes de Jerusalén, alas de misericordia. ¿Y cómo sería ese manantial? Sería para la purificación del pecado, sangre, y la inmundicia, agua. Ya eso lo veía Zacarías. ¿Qué quiere decir eso? Que Zacarías vio cuando le abrieron el costado a Jesús. Y es, hermano, mire, escúcheme, cuando Jesús resucita, Tomás dice, si no viera no creo. Y lo primero que le dice Jesús es, mete tu mano. Un manantial abierto.
¿Qué le mostraron a Tomás que se postró y dijo, Señor mío, uno, y Dios mío, dos? ¿Qué dijo Tomás? Es humano, pero también es divino. ¿Qué está comiendo usted ahora que participe del pan y del vino? Está, hermano, está comiendo o metiéndose entre su cuerpo al que una vez siendo Dios se hizo hombre, al que una vez siendo rey se hizo siervo. ¿A quién? Al bendito Señor Jesucristo. Todo eso y más sucede ahora en la Santa Cena. Así que yo le invito a que participemos. ¿Quiere participar de la Santa Cena? ¿Se da cuenta todo lo que va a tomar usted ahora? Te van a quitar la muerte del primer Adán. Te van a rescatar de tinieblas a luz. Te van a santificar. Te van a quitar todo pecado y toda maldad. Te van a quitar, oiga bien, toda acusación. Y te van a santificar. Póngase en pie, por favor. Cuando usted ahorita participe de la Santa Cena, no se olvide de estas cosas. Póngase en pie un momento. Póngase en pie un momento. Y ponga su vida delante del Señor y dígale, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Aquí está todo mi ser, Señor. Como tú lo conoces, dígale, Señor, aquí estoy tal como soy. Tal como somos, presentémonos delante de Él. Y dígale al Señor, Señor, mira, creo que he estado en tinieblas. Creo que estoy en pecado, Señor. Me han acusado, Señor Dios. No he conocido realmente tu amor. Y no sé qué es la santidad, Señor. Hablemos con el Señor tranquilamente y digámosle, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi casa, Señor. Aquí está mi corazón. Yo te acepto, Señor, como mi único y suficiente Salvador, para que hagas tú la obra, Señor, y me saques de tinieblas a luz, para que me libres de las manos de Satanás, para que me acerques porque he estado lejos de ti, Señor, para que perdones mis pecados, para que me des a conocer, Señor, tu gran amor, y para que me santifiques. Si usted necesita estas cosas, hermano, vamos a orar por los elementos y vamos a participar de estas cosas que salieron del costado del Señor. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Rey, presentando estos elementos, el pan, el vino, que representan tu cuerpo, representan tu sangre, Señor. Y a través del pan, Señor, recibimos muerte, pero muerte a nuestra vieja manera de vivir, nuestro viejo hombre. Y a través del vino recibimos vida, Señor, que es la nueva genética de tu Hijo Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Te pedimos que a través del pan, a través del vino, traigas restauración y vida eterna a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sobre todo poder y rey,
toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza
riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz, Señor, en la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, oh, bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Usted le puede dar gracias al Señor por lo que hizo en la cruz. Usted le puede decir gracias. Usted le puede dar gracias al Padre porque fue el Padre el que dirigió esa lanza. Fue el Padre el que se aseguró que esa lanza no quebrara hueso suyo, sino que fuera directamente, saber cómo pasó entre sus costillas, que fue directamente al corazón, para que saliera para nosotros perdón, reconciliación, para que a través de ese momento nos rescataran de tinieblas a luz, para que nos quitaran toda acusación, para que nos quitaran la muerte del primer Adán, para que nos llevaran a su reino eterno y para que nos santificaran. Dele gracias un momento, dígale gracias, Señor. Gracias por tanto, Señor. Gracias. Levante la porción de pan al cielo. Y Él lo dijo antes de la lanza. Él lo dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Ahí están sus secretos. Fue su cuerpo el que se abrió por esa lanza para darnos lo más hermoso que venía del cielo. Comamos la porción de pan en el nombre de Jesús. Ahora levante la copa. Él dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Ahí está nuestra eternidad, ahí está nuestra salud, ahí está nuestro bienestar, ahí están las grandes bendiciones del Señor.
Tomemos el vino en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Rey. Amén. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. De tal manera al mundo tú amaste y hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. De tal manera, Señor, de tal manera al mundo tú amaste y hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Dale las gracias al Rey. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Hey, 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 hey. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Aleluya.